Volvemos ahora al estudio del profeta Yehoshua, capítulo 14. Vamos a leer la Torá. Los siguientes son los países de los que tomaron posesión los Bené Israel en la tierra de Canaán, que les repartieron por heredad. Elazar, Cohen y Yoshua ben Nun, a los jefes de la familia de las tribus de los Bené Israel. Por sorteo se les repartió su heredad, como había mandado Adonai por intermedio de Moshe a las 9 tribus y a la media tribu. Porque Moshe ya había dado heredad a las 2 tribus y a la media tribu al otro lado del Jardín, mas a los Levíim no les dio herencia en medio de ellos, pues los Bené Yosef constituyeron 2 tribus, Menashe y Efraín, y no dieron parte a los Levíim en la tierra, sino ciudades en que habitasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y para sus demás posesiones. De la manera que había mandado Adonai a Moshe, así lo hicieron los Bené Israel y repartieron la tierra. Entonces, los Bené Yehudá se acercaron a Yehoshua en Gilgal y le dijo Caleb ben Yefuné el Kenisi: tú sabes lo que Adonai dijo a Moshe, varón de Elohim, acerca de mí y de ti en Kadesh Barnea. De edad de 40 años era yo cuando Moshe, siervo de Adonai, me envió desde Kadesh Barnea a espiar la tierra, y le traje respuesta conforme la tenía en mi corazón. Pero mis hermanos que habían ido conmigo hicieron desmayar el corazón del pueblo, pero yo seguí cumplidamente a Adonai mi Elohim. Y juró Moshe en aquel día diciendo: ciertamente la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser heredad tuya y tus hijos para siempre, por cuanto has seguido cumplidamente a Adonai mi Elohim. Ahora, he aquí que Adonai me ha dado vida, como prometió, estos 45 años, desde que Adonai dijo esta palabra a Moshe, cuando andaba Israel por el desierto, y ahora he aquí que actualmente soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte el día de hoy como estaba en aquel día que Moshe me envió. Como era mi fuerza entonces, así es mi fuerza ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. Ahora bien, dame esta montaña de la cual habló Adonai en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Anakim estaban allí con ciudades grandes y fortificadas. Adonai tal vez estará conmigo de manera que yo pueda desposeerlos, como dijo Adonai. Entonces lo bendijo Yehoshua y dijo a Hebrón, dio Hebrón a Caleb ben Yefuné por posesión. Por tanto, Hebrón vino a ser la heredad de Caleb ben Yefuné, el Kenesi, para este día, por cuanto había seguido cumplidamente a Adonai, Eloah de Israel, mas el nombre de Hebrón anteriormente había sido Kiriat Arba. El Arba fue el hombre más grande entre los Anakim. Entonces la tierra descansó de la guerra. Bien. Aquí vamos a ver varios detalles de la historia y por supuesto la recompensa en la que va a entrar Caleb ben Yefuné. En primer lugar, acuérdate que Moshe ya había dado en herencia a 2 y media tribus que estaban antes de cruzar el Jardín. Y ya ahora Yehoshua está entregando a las 9 tribus y media, la cual suma 12. La única que no va a tener heredad es la tribu de Leví, ¿correcto? La tribu de Leví no va a tener heredad. Ahora, entonces se constituyen en 13 tribus. Acuérdate que Yosef va a tener 2 hijos y a estos 2 hijos van a ser tomados. Va a estar Efraín y va a estar Menashe, y van a ser tomados a cuenta de 1 Leví y 2 de Yosef. Entonces va a estar aquí 1 y 2 y ya van a ser 12. Pero pues obviamente Yosef desaparece y Leví queda, pero Leví va a quedar como los Kohanim, que una al sacerdocio. Entonces así es como se reparte la tierra. Ahora, una vez que se está repartiendo la tierra, dentro de los que van a llegar, va a llegar Caleb ben Yefuné. Ahora,
este hombre, Caleb ben Jefoné, olvidé cómo se escribe Caleb. Entonces, aquí está, 6. Caleb, ahí está. Sí, se pone un K. Caleb, Caleb ben Jefoné va a recordar que a Joshua, que está repartiendo ahora la tierra, que antiguamente él había participado precisamente justo con Joshua y otros 10. Él era parte de los Meraglim, de los que fueron a espiar la tierra, que después va a provocarse la difamación de la tierra. ¿Recuerda? Entonces, Caleb es uno de ellos. En ese instante, Moshe le va a prometer a él que regresan y que tiene una buena conducta en la misión que les ha encomendado. Entonces, le promete que le va a entregar una tierra, la tierra precisamente que él pisó, una tierra justamente en la que se encuentra uno de los hombres más corpulentos que había en aquellas tierras. Y Moshe le va a prometer a él poder tomar esa tierra, que después sería llamada Hebrón, que era Kiriat Arba. Entonces, por Arba, por los gigantes que vivían ahí, que eran 4. Entonces, Joshua ahora tiene la obligación de cumplir con la palabra que Moshe le dio a Caleb. Ahora, Caleb se lo ha ganado perfectamente. Joshua había sido recompensado. Él y él fueron los 2 espías que hicieron lo correcto. Y Joshua había sido recompensado como, pues era el líder de Israel, ¿ya? Y aparte Joshua había recibido apoyo de parte del cielo. Pues aquí se le incluye uno de las letras del nombre de Akadosh Baruj Hu, para que él pueda completar bien la labor. Caleb es íntegro, su nombre no tiene ninguna modificación. Él sí recibe una modificación en nombre en cuanto es llamado para ir a salir y espiar la tierra, y de esta forma tiene una ayuda del cielo para que pueda hacer bien su trabajo. Él no lo tiene, no tiene ningún apoyo, es decir, él es íntegro completamente, sin la ayuda del cielo. Él recibe una ayuda del cielo. Él no recibe una ayuda del cielo, pero se mantiene fiel al pacto. Aquí nosotros vamos a ver que se mantienen fiel al pacto personas, uno, sin que tengan la oportunidad de recibir la ayuda del cielo, que es como ya vimos en la clase de la introducción a la Kabbalah, tener la inteligencia de arriba. En este caso, él tiene la elección desde arriba y él no la tiene. ¿Está bien? Sin embargo, los dos cumplen perfectamente su labor. Por lo tanto, podemos decir que personas que reciben ayuda del cielo cumplen con su labor, como personas que no reciben directamente ayuda del cielo cumplen con su labor. Ahora, la valentía y la fortaleza de este hombre menciona que a pesar de que han pasado 45 años desde que él expresó esa convicción y fortaleza en el episodio de los Meraglim, aún continúa con fuerza. Entonces, Joshua le va a entregar lo que le había prometido Moshe, se lo va a entregar a Caleb. Y Caleb finalmente va a conquistar esa tierra en la que todavía hay un gigante. Es más, esta conquista que él realiza va a mencionar en el texto de Joshua que incluso la guerra termina por un tiempo, gracias a la victoria que tiene Caleb para tomar esa tierra que le había sido prometida por Moshe y que ahora le ha sido entregada por Joshua. ¿Estamos? Entonces, esta es una intervención importante, y ahí también queda esto importante de señalar. Hay personas que recibimos la ayuda del cielo para poder mantenernos fieles al pacto.
Pero hay personas que tienen una fortaleza interior en sí, no recibiendo una ayuda directa del cielo, también mantienen con integridad su pacto y su promesa ante la Kadosh Baruj Hu. Aquí eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver. Las promesas hechas por Moshe son precisamente revalidadas por Yehoshua ben Nun. Bueno, esta es la historia de cómo Hebrón va a ser tomada por Caleb, un hombre íntegro desde su propio nacimiento, fortalecido por él mismo. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.